Posiblemente, si te digo el nombre de Luis Sugita, no sabrás de quién te estoy hablando. Lo cual, no es de extrañar, pues este es el nombre de un coleccionista de videojuegos brasilero, quien tuvo en su poder una gran variedad de títulos, para diferentes consolas. Sugita era bastante conocido entre los coleccionistas del país, o mejor dicho, los que eran conocidos, eran los juegos de su colección. Debido a que estos, se caracterizaban por estar en perfectas condiciones, con manual, caja y folletos. Salvo por un pequeño detalle, pues, en todos sus juegos, él se había encargado de firmar con marcador indeleble, su nombre. Nada escapó al implacable marcador de Sugita, quien dejó su nombre escrito en cartuchos, CDs, cajas, e incluso manuales. Si bien, al comienzo estos juegos con los nombres de su antiguo propietario no fueron bien vistos, con el tiempo, comenzaron a convertirse en una especie de folclore, una broma, algo muy típico de Brasil, hasta el punto de que estos artículos fueron nombrados con el apellido de su antiguo dueño. Algunos, incluso estaban contentos, ya que los artículos de Sugita se vendían por menor valor, y, eran sinónimo de cuidado. Ahora bien, el misterio detrás de todo esto, era que, a pesar de la enorme cantidad de juegos de su antigua colección, que estaban en las manos de cientos de coleccionistas brasileños, nadie sabía quién era realmente Luis Sugita. Lo que lo llevó, prácticamente, a convertirse en una leyenda. Esto haría, que varios coleccionistas comenzaran a crear sus propias hipótesis, respecto a este misterioso personaje. Algunas de las ideas más populares, decían que, Sugita ya había muerto. Que en realidad, todo se trataba de una leyenda creada por un coleccionista a modo de broma. Que Luis Sugita era simplemente un seudónimo. Y, por último, que Luis Sugita tenía un segundo nombre o incluso más, lo que no permitía poder encontrarlo a través de Google. Otro dato importante respecto a Sugita, era que los juegos de su colección, iban desde títulos de la NES, y Master System, hasta la PlayStation 2, siendo la mayoría de estos, de origen japonés. Si tenemos en cuenta su apellido, no sería raro entonces, pensar que él mismo, fuera de origen japonés, y en Japón, es una práctica común que el dueño escriba su nombre, en sus pertenencias. Finalmente, investigando a través de redes sociales, Jorge Miyake, del canal de YouTube, de GDS News, lograría contactarse con Luis Sugita, y el 31 de mayo de 2017, subiría un video entrevistándolo por teléfono. De esta manera, se descubriría que Luis Sugita se trataba de un ex coleccionista, de aproximadamente unos 64 años en la actualidad, que coleccionó videojuegos, para diversas consolas, durante más de 2 décadas. Sugita trabajó en Japón una gran parte de su vida, por lo tanto, le fue bastante fácil conseguir una gran variedad de videojuegos. Pero además de coleccionar, a Luis realmente le gustaba jugar, pero, con la aparición de la 7ª generación de consolas, su pasión por los videojuegos comenzó a mermar. Tal es así, que incluso dejó de firmar sus juegos para este punto. Debido a que ya no contaba con lugar para guardar sus videojuegos, y, que prácticamente no jugaba, por sugerencia de un amigo, Sugita comenzó a vender su colección. Entre los que se encontraban más de 100 títulos de Xbox 360, que no contaban con su famosa firma. Cuando Jorge Miyake le preguntó respecto a por qué firmaba los videojuegos, Sugita le respondió que comenzó a firmar sus juegos pensando que estos siempre permanecerían dentro de su colección. A día de hoy, Luis aún conserva algunos de sus títulos favoritos, y, de vez en cuando, sigue jugando videojuegos antiguos. En el año 2011, un usuario del foro Nichannel, publicó en un hilo sobre leyendas urbanas, que si elegíamos el nombre de Sunaka Yuriko, dentro de un videojuego, cosas realmente siniestras le sucederían al jugador. En la publicación contó el caso de un joven, que, tras elegir ese nombre, tuvo que ser enviado al hospital debido a una fiebre muy alta, ocurrida por causas desconocidas. Asimismo, también comentó el caso de una persona que sufrió la ruptura del tendón de Aquiles, y otro que sufrió un desorden emocional. Si bien, las razones de esto no están claras, al parecer, al ingresar este nombre, el jugador sentirá que está siendo observado, y escuchará la voz de una mujer mientras juega. Aunque, esta leyenda se popularizó tras esta publicación, su origen data de varios años atrás, ya que la misma, forma parte de uno de los relatos contados en el libro Leyendas de la ciudad de Heisei, publicado en el 2003.
Es posible encontrar esta leyenda en la página oficial del libro, donde se dice que si usamos el nombre Tsunaka Yuriko en un juego RPG, terminaremos en el hospital con fiebre. Puede que el libro cuente más detalladamente la historia, y que onde en los demás casos contados por el usuario de Nichannel. Tras la popularización de la leyenda, varios usuarios subieron videos a Nico Duga, intentando comprobar la veracidad de lo ocurrido. En uno de ellos, mientras una joven japonesa jugaba a Hatoful Boyfriend, se supone que se escucha una voz misteriosa de fondo, y digo supone, porque la verdad es que yo no he logrado escuchar nada. En el año 2018, los integrantes de un blog japonés se dieron a la misión de comprobar la veracidad de la leyenda, probando el nombre de Yuriko Tsunaka en varios juegos. El resultado fue que no pasó nada, e incluso, uno de los miembros del blog dijo que después de este experimento, su suerte aumentó, ya que logró ganarse en un concurso, una Nintendo Switch. Una investigación más a fondo realizada por una página japonesa, a comienzos del 2020, revelaría que la primera mención en internet ocurrió en el año 2002, en Nichannel. En esta publicación se contaba la historia, y se decía que provenía de una revista. Un comentario realizado en una página japonesa de leyendas urbanas, revelaría que la procedencia de la historia de Tsunaka Yuriko, era de un artículo de la década de los 90, de una revista japonesa, llamada Comic Bonbon. Todo comenzó cuando mi antigua laptop dejó de funcionar. Años de usarla para jugar videojuegos, sin darle un respiro, finalmente trajo consigo que sufriera graves daños internos, o por lo menos, eso fue lo que me dijeron en la tienda donde la envié a reparar. Mi computadora se había convertido en un inservible pisapapeles, y la única manera en la que podría saciar mis ansias de jugar era comprándome una nueva. Sin embargo, el efectivo con el que contaba en ese entonces era escaso, lo que significaba que cualquier laptop decente estaba fuera de mi alcance, a menos claro, que esperara varios meses para ahorrar el dinero necesario. Pero, ¿cómo pasaría todo ese tiempo sin una computadora? Eso era inaceptable. Rápidamente, me decidí por comprar una laptop usada. Indagué en casas de empeño, mercados de pulgas y, finalmente, en sitios de anuncios clasificados. Después de aproximadamente una semana de búsqueda constante, en una de estas páginas, encontré una oportunidad que no podía dejar pasar. Una laptop que se veía bastante costosa, y con la que podría jugar hasta los títulos más exigentes, estaba siendo regalada. Sin dudarlo, me puse en contacto con el propietario y le pregunté si aún la tenía. Afortunadamente, a pesar de que otros se habían comunicado con él, la computadora aún estaba disponible, debido a que su dueño vivía en un lugar algo remoto, y se rehusaba a salir de su casa para entregarla. Rápidamente, hablé con él, para ir a buscarla esa tarde, y sin perder tiempo conduje hacia el sitio. Tardé horas en llegar a mi destino, ya que el lugar estaba ubicado a las afueras de la ciudad. Mientras más me alejaba de mi hogar, comencé a temer por mi seguridad. No era normal que alguien regalara una computadora tan cara, y menos, que pidiera reunirse en un lugar tan remoto. ¿Acaso debería haber llevado algo para protegerme? Más y más dudas invadieron mi mente, cuando el GPS me indicó que girara a la derecha y siguiera en línea recta por un camino de tierra. Luego de conducir varios minutos, llegué a una casa que parecía ser parte de una granja, cuyos alrededores lucían como si no hubieran sido cuidados durante años. Aparqué mi auto, y me dirigí hacia la puerta, pero, antes de llegar al viejo porche, un hombre barbudo, quizás de unos 50 años, la abrió. Lo saludé y me presenté. Él asintió y me invitó a pasar, para ver la computadora. Apenas contenía mi emoción. Lo seguí por detrás, mientras me conducía hacia una habitación, ubicada en el fondo de la casa. Una vez el hombre abrió la puerta del cuarto, quedé sorprendido. Coleccionables, guías de estrategia y videojuegos llenaban el lugar, junto a varias cajas apiladas una arriba de la otra. De hecho, el único espacio que parecía escapar de todo el desorden, era un modesto escritorio, sobre el cual se ubicaba la computadora más elegante que había visto. Aún seguía teniendo dudas, y sin poder contenerme, le pregunté al hombre por qué regalaría una máquina tan cara. Me miró con tristeza, y me dijo en voz baja. Le pertenecía a mi hijo. Sus amigos ya reclamaron la mayoría de sus otras cosas, pero insistieron en que me quedara con su computadora. Lo cierto es que yo no la necesito, y no puedo aceptar dinero por ella. ¿Es mejor si no queda nada para Reco? Sin llegar a terminar la palabra, el hombre se quedó callado. Supe que no debía hacer más preguntas.
Acepté la computadora, y él me ayudó a llevarla en el auto, junto con algunos periféricos que me regaló. Era de noche cuando llegué a mi casa, casi la 1 de la mañana. Aún así, estaba demasiado emocionado como para esperar al día siguiente. Luego de pasar unos 10 minutos conectando todo, la encendí. La computadora tenía Windows 7 instalado, y contaba con la foto de una pareja, sentada debajo de un cielo nocturno, como fondo de pantalla. Mientras observaba los iconos del escritorio, apareció una ventana de Steam, con el mensaje, conectando a la cuenta de Steam de Mementoea. Asumí que este era el usuario del Hijo del Hombre, y esperé a que iniciara. Tenía mi propia cuenta, pero, aún así, quería saber con qué juegos contaba su antiguo dueño. Una vez que Steam cargó, se me reveló una biblioteca increíblemente pobre de juegos. De hecho, solo había un juego instalado, Bastion. Estaba confundido. ¿Cómo era posible que una computadora que podía correr hasta los juegos más nuevos, solo tuviera uno instalado? Aún así, por más extraño que me pareciera, no podía quejarme. A decir verdad, no esperaba obtener juegos gratis junto con la laptop, y menos, un título que me gustaba tanto, como lo era Bastion. Inicié el juego, y al aparecer el menú principal, elegí la primera opción, Historia. Un nuevo menú se desplegó, con las opciones, Continuar, Modo Normal, Nueva Partida Plus, etc. Elegí Continuar. Pero, después de unos segundos cargando la partida, se mostró un mensaje que decía, no se puede cargar el juego. El archivo puede haber sido eliminado o dañado. Decidí entonces, seleccionar, Nueva Partida Plus. Esta vez, el título cargó, aunque, había algo que no parecía estar bien. Verán, si hay algo en lo que se caracteriza Bastion, es que, el juego, cuenta con un narrador llamado Ruth, quien relata la historia mientras jugamos. Normalmente, cuando el modo de una nueva partida plus termina de cargar, él debería decir la misma frase que dice al final del título, nos vemos, en la siguiente. Aún así, en esta ocasión, solo pude escuchar un llanto muy bajo. Luego de eso, Rook comenzó a relatar la historia, pero, sonaba distinto, como si estuviera cansado, y el guión parecía haber sido sutilmente alterado. Una historia de verdad debería comenzar por el principio. Pero con esta, no es tan sencillo. Aquí hay un chico cuyo mundo se ha desmoronado, y ha quedado abandonado. Pero me estoy adelantando. Moví mi personaje hacia el camino que se alzaba frente a mí. Encuentra a su amigo de la infancia, tirado en la carretera. Esperándolo, como siempre. Donde debería haber estado el martillo, la primera arma que se obtiene en el juego, había una chica de pie, con un largo cabello rubio, sonriendo. Nunca antes había visto a ese personaje en el juego, y me pareció mucho más hermoso que cualquier otra cosa presente en el título. Cuando me acerqué a ella, desapareció, y fue reemplazada por el martillo, que lucía un brillo dorado que hacía juego con el cabello de la niña. Me emocioné en este punto, ya que lo que estaba jugando, debía tratarse de una modificación del título original. A decir verdad, un mod bastante ambicioso, para contar incluso, con un actor de voz y un diseñador de personajes, capaz de emular magistralmente la estética del título. Seguí avanzando, hasta que llegué a la cantina. Entra a una de sus cantinas favoritas. Dentro está su amigo de toda la vida. Ella ya tenía algunos. La niña estaba sentada en una de las mesas del lugar y tan pronto como el narrador dejó de hablar, se desvaneció. Esta chica era claramente el punto central de este mod, pero, ¿por qué? Luego de enfrentarme a algunos enemigos, salté por la ventana de la cantina, y, a diferencia del juego normal, no aterricé en el embarcadero, sino, en el camino del anochecer. Las parejas pasean por el camino del anochecer. Ella lo invita a pasear. Pude ver momentáneamente a la chica, caminando a través del sendero que estaba arriba mío, y, tan pronto como mi personaje se levantó, ella desapareció. Seguí por el sendero, hasta llegar a un puente aéreo, y al interactuar con él, el chico voló a través de los aires. Aterricé en un área que no había visto en el juego original. Era un lugar diferente a las demás zonas. En vez de estar compuesta por plataformas flotantes, este parecía tratarse de un terreno en tierra firme. Con un cielo nocturno, lleno de estrellas y una luna grande. La niña estaba sentada en el césped, mirando las estrellas. Me acerqué a ella, y, automáticamente me senté. Y todos vivieron felices por siempre. Lentamente la imagen comenzó a desvanecerse. Sonreí. Ese fue un final conmovedor. No, solo bromeaba. La pantalla se volvió roja. Un grito femenino atravesó mis oídos y salté de mi silla.
El rojo dio paso a una calle, con la niña tumbada en el piso, y sangre a su alrededor. El narrador volvió a hablar, su voz ahora tenía un tono cruel. Encuentra a su amiga de la infancia, tirada en la carretera. Ya no la esperará más. Me acerqué al cuerpo y el área cambió de nuevo. Ahora, estaba en un campo, con mi personaje, parado frente a una lápida. Parecía deprimido, con lágrimas cayendo de su rostro. Una historia de verdad debería comenzar por el principio. Pero con esta, no es tan sencillo. Su historia comienza con un final. Va a ver qué queda de su amiga de la infancia. Solo hay frío debajo del suelo. El sitio me pareció familiar, pero no recordaba exactamente por qué. El área volvió a cambiar. Esta vez, estaba en una habitación muy oscura, iluminada solo por el brillo de una pantalla. El protagonista estaba desplomado sobre un escritorio. Aquí hay un chico cuyo mundo se ha desmoronado, y ha quedado abandonado. ¿Qué queda por hacer cuando tu mundo se cae a pedazos? Una pantalla de selección de opciones, similar en estilo a la del final del juego apareció. Con las opciones, continuar, y rendirse. Seleccioné continuar. La zona cambió, al Bastion, por la noche, con todos los edificios desbloqueados. Comencé a visitarlos, uno por uno. La destilería. Trata de olvidar sus problemas con la bebida, pero no puede ahogar su alma y espíritu. No esta vez. Mori Midori adquirido. Objetos perdidos. Sus cosas ya han sido regaladas. Toma lo que puede. Diario oculto adquirido. La forja. Jugar con juguetes lo distrae. No por mucho tiempo. Dream Computer adquirido. El templo. Maldices a los dioses por su crueldad. Ellos no responden. Cruz de plata conseguida. Punto homenaje. Los recuerdos solo traen dolor. Pero duele más el olvido. Medallón de recuerdos adquirido. El arsenal. Él arremete contra el mundo por un hechizo. Sin embargo, no puedes luchar contra lo que tienes en mente. Navaja filosa adquirida. Después de visitar todos los sitios, interactué con el Skyway, y fui nuevamente teletransportado a la misma habitación de antes. De nuevo, las dos opciones aparecieron. Continuar. Kid, no puedes seguir aguantando así para siempre. Continuar. No puedo seguir luchando. Continuar. Solo déjalo ir. Continuar. El niño levantó levemente su cabeza del escritorio y la giró, como si estuviera mirándome. Su cara mostraba dolor. Solo hay una salida ahora. La pantalla de selección de opciones se abrió nuevamente y elegí, rendirse. Volví al menú principal. Nueva partida plus, había sido reemplazada por nueva partida minus. La seleccioné. Esta vez, al empezar, el narrador con una voz monótona, casi como la de un robot, dijo: se supone que la historia adecuada comienza por el principio. No es tan simple con esta. Esta historia comienza con un final. Miré al niño. Estaba descansando en una cama. De una de sus manos, caía sangre hacia el suelo. Aquí hay un chico cuyo mundo se ha desmoronado, dejándolo solo, sin amor. Perdió al único ser que le importaba. ¿Qué más podía hacer? La niña apareció junto a su cama, frunciendo el ceño con tristeza. Ella comenzó a desaparecer, cuando llamas hicieron presencia, a los lados de la habitación. La voz del narrador se había vuelto un susurro. Murió para unirse a ella. Pero ahora nunca la volverá a ver. Para este punto, la voz del narrador se sentía como si proviniese de detrás de mí, y como si de un acto reflejo se tratara. Me di la vuelta rápidamente para mirar si había alguien, pero no había nada. Estaba solo en mi habitación iluminada únicamente por el brillo de una pantalla. Volví a centrar mi vista en el juego. Bastion, así como Steam, se habían cerrado. Reabrí Steam, pero, en vez de iniciar la sesión de su antiguo dueño, apareció una pantalla de inicio de sesión en blanco, como si acabara de instalarlo. Miré en el sitio donde debería haber estado instalado el juego, pero no había nada allí. Fue solo después de esto que noté que la imagen del escritorio había cambiado. Ahora, una luz brillaba en el cielo como una aurora, y una sombra de aspecto siniestro se proyectaba en una colina lejana. En el lugar donde la pareja estaba sentada, ahora no había nadie, salvo por una mancha de sangre en el pasto. Apagué rápidamente la computadora y encendí la lámpara antes de meterme en la cama. No dormí esa noche. No fue hasta mucho después que recordé dónde había visto ese campo y esa habitación. El campo cerca de esa casa. Donde ahora descansa en paz. Su dormitorio. Donde sangraba de las muñecas abiertas porque quería verla de nuevo. Ambos muertos por culpa de ese cruel e insensible narrador.
Todavía lo escucho a veces, si estoy despierto en la computadora a altas horas de la noche. Justo detrás de mí, más fuerte que el suave zumbido de los ventiladores. Diciendo, nos vemos, en la siguiente. De esta manera llegamos al final del video, como siempre, espero que lo hayan disfrutado. Agradezco a quienes donan en mi Patreon, y a Mr. High Quality, el encargado de las diferentes versiones del tema final de mis videos. Su canal y el nombre de la canción los podrán encontrar en la descripción. En esta ocasión también debo darle las gracias a Yumicon616, la usuaria encargada de dibujar los sprites de la niña del creepypasta. Podrán encontrar sus redes sociales donde publica sus dibujos, en la descripción. Ahora sin nada más que decir, me despido, nos vemos en un próximo video, y recuerden que, creer o no creer, es su decisión.